Hola amigas y amigos de Mala Práctica. En esta sesión vamos a revisar un nuevo concepto que nos va a ayudar bastante con la definición y arquitectura de nuestro desarrollo. Esta definición es básicamente el modelo vista controlador, más conocido como el patrón MVC el patrón MVC. Este patrón lo que básicamente nos permite es poder separar nuestra aplicación, nuestro desarrollo en tres capas distintas. La primera capa es la de la vista, segundo la del controlador y tercero la del modelo. Entonces en la capa de vista nosotros vamos a tener que dejar todos nuestros archivos que correspondan a la parte visual, por ejemplo los JFrame utilizando Java Swing, o bueno, en aplicaciones web todo lo que corresponda a la parte visual, con lo que el usuario pueda hacer algún tipo de integración. Obviamente que con APIs esto cambia un poquito, pero no estamos abocando solamente a software de escritorio, el software tradicional, ¿ya? Entonces en la parte superior, en la vista, vamos a tener los frames, en la capa controlador todas las capas de todas las clases, perdón, de tipo controller, y en la parte del modelo, esta capa de modelo creo que es la más compleja, puesto que se encarga de todo lo que es el DAO, que es el acceso directo a los datos, y las entidades, ¿ya? Aquí al ladito puse algunas leyendas chiquititas haciendo alusión de lo que vamos a revisar hoy día. Lo que es vista va a caer dentro del package llamado view, lo que es controlador dentro del package llamado controller, y lo que es modelo dentro del package llamado model. La capa modelo se comunica con la base de datos entrega una respuesta y esto viaja hacia la capa superior. Si tuviésemos que generar una suerte de proceso para esto, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. El usuario interactúa con la capa vista o con la aplicación de escritorio o con la aplicación web, qué sé yo, generando una petición. Esta petición llega hasta la capa controladora. La capa controladora procesa los datos en caso que tenga que hacer alguna transformación, algún tipo de regla de negocio, qué sé yo. Digamos, esto va muy evocado a lo que es regla de negocio. Y la capa de controladora se encarga de generar la petición hacia la capa de modelo, en donde en este caso entran los DAO, utilizando las entidades para poder interactuar con la base de datos. Tal como en el video anterior que, no sé, generamos un select para la clase persona, un insert, update, delete. Las clases DAO se encargan de ejecutar esas acciones, ¿ya? Una vez que se ejecutan en la base de datos, el quinto paso, bueno, les puse unos numeritos para orientarme, digamos, con el tema del proceso. Una vez que se ejecuta la acción en la base de datos, sea exitosa o errónea, se notifica a la capa modelo notifica a la capa controladora y la capa controladora altera lo que esté en la capa visual. Por ejemplo, que manda un pop-up diciendo se ha ingresado el usuario correctamente. O no se pudo ingresar el usuario porque el root ya existe. O se trajo, digamos, todos los registros de usuario y se cargaron en una tabla. Y el usuario finalmente ve esa respuesta. Entonces tiene este ciclo que es más bien tradicional, pero en donde el usuario interactúa con la vista con controladora, el controlador con el modelo con la base de datos entrega una respuesta, la respuesta es procesada por el controlador envía este proceso de respuesta hacia la vista y finalmente esto llega al usuario. Claro, pero a nivel de diagrama todo muy bonito, ¿cierto? Uy, qué entretenido, pero ¿de qué me sirve esto a nivel de código? Que es básicamente lo que queremos hacer hoy día. Vamos a abrir el proyecto que estuvimos revisando en el video anterior. Y acá, por ejemplo, tenemos varios packages. Tenemos el package de conexión, el DAO, el de entidades y el main. Entonces acá nosotros vamos a cambiar un poquito la estructura de package. Vamos a dar un refractor, un move. A ver, vamos a hacer todo esto. A ver, veamos. Ahí está. Todo lo que sea entidades lo vamos a llevar al package model refractor. Entonces ahí nos quedó dentro de cl.malapráctica.model.entidades la clase persona. Ahora el DAO refractor rename.
model refactor. Ahora dentro de model tenemos a DAO y tenemos las entidades. Entonces si revisamos nuestra estructura anterior, ya quedaron las clases DAO y las entidades dentro de la misma capa. Ahora tenemos que agregar el package cl.malapráctica.controller. Entonces en mala práctica controller vamos a generar una clase llamada persona controller. Y de momento vamos a utilizar la clase main como la vista, ya, pero eso lo tenemos que cambiar. Entonces tenemos la DAO que se comunica con persona entidad, y ahora desde la clase controller tenemos que hacer lo siguiente. Primero, bueno, vamos a generar un constructor, insert code, constructor, y ahora vamos a hacer una réplica de los métodos que tiene la clase DAO. Esto no siempre tiene que ser así, ya va a depender mucho del contexto, pero de momento lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a replicar los métodos en la capa controller. DAO, eliminar. Obviamente aparece con rojo porque estoy copiando solamente los nombres. Ya lo vamos a arreglar. Tener todo. Y nos faltaba uno que me parece que era claro: obtener persona por DNI. Ahora, nosotros de momento no tenemos ningún tipo de lógica que aplicar ni nada, sino que solamente estamos utilizando la capa controller para poder respetar el modelo vista controlador. Pero para poder generar esta integración entre el controlador y el modelo, obviamente tenemos que generar una instancia de la clase DAO, ¿cierto? Porque es la forma que la clase controladora se va a poder comunicar con el DAO. Entonces acá vamos a generar un atributo llamado persona DAO. Y lo agregamos. Para poder utilizar este atributo, lo vamos a instanciar dentro del constructor. Cada vez que llamemos al constructor ya va a estar instanciada esta clase. Y ahora un return persona DAO.ingresar y le vamos a pasar el parámetro persona. Return persona DAO.actualizar persona, listo. Return eliminar persona, estamos listos. Me falta el return ahí. Return persona DAO.obtener todo y return persona DAO.obtener persona por DNI. Entonces con esta acción nosotros ya generamos la colaboración entre controlador y el DAO, y dentro del controlador estoy instanciando la clase DAO, y dentro de cada uno de los métodos yo estoy llamando y estoy retornando inmediatamente el persona DAO que ya estaba instanciado más el método con el parámetro en cuestión. Entonces ahora ahí les pido que por favor utilicemos un poquito la imaginación. Vamos a pensar de que conexión MySQL es nuestra capa view. Vamos a hacer una capa view pero por mientras. Entonces ahora, si se recuerdan, bueno, estuvimos ahí generando un par de ejemplos donde estuvimos listando, buscando persona por root, qué sé yo. Pero ahora en vez de persona DAO, vamos a llamar a persona controller. Persona controller igual a new persona controller. Oh, debería alegar por temas de import. Controller.
controller. Perdón. Y ahora en vez de llamar a persona DAO, vamos a llamar a persona controller. Vamos a habilitar esto y lo vamos a ejecutar. Y obviamente nos trajo las personas y nos trajo la persona con... Bueno, ahí el ejemplo anterior había quedado como que el root no existía, ¿cierto? Pero nos hizo exactamente la misma integración. Entonces con eso lo que acabamos de hacer es justamente esto. Yo como usuario ejecuté la capa vista, que en este caso sería la clase main. Esa clase main se comunicó con el controlador se comunicó con el modelo fue a la base de datos, trajo los datos, el listado, los obtuvo la clase DAO, esa se lo envió a la clase controladora, la clase controladora se lo mostró a la vista y finalmente en la vista yo puedo ver esto, puedo ver la data que me trajo. Entonces esto mismo nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, si tuviéramos un JFrame en el caso de Java Swing, donde podemos tener un formulario mediante un botón, instanciamos la clase controladora. Recordar que el frame estaría en la clase vista. Con un botón llamamos a la clase controladora llama a la clase modelo a la base de datos y se retorna hacia arriba. Este modelo es súper importante porque de alguna forma nos ayuda a poder delegar las responsabilidades en cada una de las capas. Así no tenemos todo en un solo lado nomás. Se queda súper desordenado, es inmantenible, etc. Entonces, bueno, el patrón MVC nos ayuda justamente a ordenar nuestro proyecto de una forma ordenada. Por último, para cerrar el ejemplo, vamos a crear el package, si no nos cuesta nada. l.malapráctica.view. En malapráctica.view voy a generar un JFrame, que esto lo vamos a llamar persona view. Con este JFrame vamos a hacerlo súper rápido. Si la verdad no es el foco de esta clase, digamos, analizar cómo funciona el JFrame, ¿ya? Pero vamos a agregar unos labels, unos text fields y un botón. Ese botón va a tener como texto ingresar, va a ser el PNI, va a ser el nombre. Estos text fields de acá, les voy a quitar el texto. Este text field de acá, le voy a agrandar así y les voy a quitar el texto también. Ya. Este label de acá lo vamos a mover un poquito para que se vea. Y el botón ingresar, lo que voy a hacer es darle doble clic, se va a generar el método automáticamente, que es, bueno, nos ayuda bastante en NetBeans con eso. Este persona view es esto. Persona view es el frame, ¿ya? Entonces acá vamos a instanciar la clase persona controller igual a new persona controller. Vamos a generar un objeto de tipo persona igual a new persona. Vamos a hacer uso de los setter y getter. .setDNI persona.set nombre persona. Entonces en DNI vamos a pasar el JTextField1, que fue el primer textfield que agregamos, .getText. En el otro JTextField2.getText. Y finalmente vamos a utilizar persona controller.ingresar y vamos a pasar persona como valor. Entonces de esta manera nosotros ya generamos esta integración. De hecho tenemos el rumbo listo.
tenemos persona view que se comunica con controller, controller con dado, como la base de datos luego, se retorna el dato, se pasa al controller, pasa al view y yo finalmente puedo ver el resultado. Vamos a ejecutarlo muy rápido. Sí, va a ejecutar la clase main. Vamos a ejecutar este archivo. Run file. Ya, me apareció por acá. Vamos a ingresar el root. Bueno, primero vamos a ver acá el listado de personas. Vamos acá a ingresar el root 1-2 Juanito González. Ingresar. Y si todo sale bien, persona ingresada correctamente. Vamos a la base de datos. Y acá apareció el 1-2 Juanito González. Entonces, muchachos y muchachas, eso sería a grandes rasgos. Igual se puede profundizar aún más en el modelo vista controlador, pero a grandes rasgos eso sería la implementación del modelo vista controlador, ya en una aplicación al menos de escritorio. Lo importante acá es separar los diferentes packages en donde corresponda cada cosa. Así nosotros podemos delegar la responsabilidad a cada una de estas clases. Tenemos la vista, el controlador, el DAO y la entidad. Eso sería, muchachos. Muchas gracias por su atención. Espero que les vaya bien. Chau, chau.